Entonces, pues oficialmente bienvenidos al taller de negocios musicales. Creo que me estoy escuchando por ahí en el eco, permítanme, ya me cambié el micrófono. Listo, ¿aquí me escuchan bien? Excelente. Listo, bueno, entonces, pues bueno, me presento entonces para los que también pues, van llegando. Mi nombre es Margarita Rodríguez, soy madrina del programa de música. Y bueno, según como lo que estuvimos hablando hace un tiempo, pues la idea es entonces estar trabajando pues continuar más bien, trabajando con el tema que veníamos de negocios musicales. La idea pues, bueno, es tener un abordaje de cómo es la música, cómo funciona todo este tema musical, no solamente desde la universidad, dentro de, porque pues una cosa es lo que nosotros vemos aquí dentro y otra cosa extrañamente es lo que vamos a encontrarnos afuera, ¿no? Entonces, en algunos casos, bueno, entonces negocios musicales, ya que estaba pues como compartiendo un poco con ustedes, ¿qué conocen ustedes por negocios musicales? Así participativos como hace un rato. Hola. Bueno, pues para mí es lo que tiene que ver como con el desarrollo de la industria musical. O sea, por ejemplo, los que somos músicos, para mí es todo lo que tiene que ver con presentaciones y convocatorias, etcétera. Ok, listo. ¿Alguien tiene de pronto un punto de vista diferente o algo que ampliarle a lo que nos comenta Carlos Andrés? No, no están tan participativos. Bueno, listo. Entonces, por aquí. Entonces, tratar y comerciar comprando y vendiendo, que realmente es pues finalmente lo que nosotros vamos a hacer. Algo que yo he percibido, si veo por ejemplo un estudiante de derecho, lo hacen porque eso les va a generar ingresos. Un estudiante de ingeniería lo hace porque sabe que va a entrar a una empresa y va a trabajar con eso y va a vivir posterior a esto. La diferencia con las carreras administrativas frente a las carreras artísticas es que uno por lo general escoge música, artes visuales, artes plásticas, más por la pasión que en sí porque uno esté pensando desde que uno se matricula en primer semestre en voy a vivir el resto de mi vida de esto. Entonces, si bien igual pues la música nos cuesta porque es una inversión económica, es una inversión en tiempo, la música así que sí o sí nos requiere compromiso de tiempo, dedicarle a estudiar escalas, dedicarle a estudiar temas teóricos, es enfrentarnos como a nosotros mismos. Ahí nosotros estamos dando una inversión impresionante durante este tiempo de carrera, independiente que sea en la carrera pues propiamente o que sea pues en Colombia Creativa, de todas maneras estamos haciendo una inversión bastante amplia. Entonces, ¿cómo vamos a abordar ahora el tema de los negocios musicales? Pues pensar, tratar de trasladar ese conocimiento que tenemos hacia un tema de comercializar el negocio de la música, comercializar aquello que nosotros estudiamos, comercializar lo que estamos aprendiendo, no solamente desde la parte académica, sino también una puesta en escena, como pues también lo mencionaba hace un rato Carlos Andrés. Entonces, la idea es generar ingresos a partir de lo que nosotros estamos estudiando. Es fenomenal porque estamos estudiando algo que nos produce pasión, pero también es importante que nos produzca finanzas. Entonces vamos a ver un poco al respecto de eso. Entonces, ¿qué tipos de negocios en general existen? Existen pues cuando uno vende un producto que es algo tangible, entonces estamos hablando en el sector musical de, por ejemplo, venta de instrumentos, lutería, que es parte del trabajo que nosotros también desarrollamos. Vendemos soluciones a una necesidad específica de un cliente y vendemos servicios. En nuestro caso son intangibles, pero también puede llegar a ser tangible ese producto que nosotros estamos vendiendo. Es intangible cuando no podemos tocar o palpar en sí una composición musical. Es intangible cuando es una presentación, pero no podemos palpar en sí el producto. Pero sí se vuelve tangible cuando yo ya tengo una grabación, entonces puedo decir un disco o tengo merchandising o qué tengo para vender. Entonces es empezar a buscar la forma en la que vamos a generar esos ingresos
que ya disfrutamos una carrera, ya disfrutamos el haber elegido esto como profesión, ahora cómo le vamos a sacar ese mayor provecho. Entonces, sí o sí, vamos a tener que enfocarnos en vender, 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 vender. Entonces, ¿qué vamos a vender o qué tenemos dentro de nuestros campos de acción? Es una ventaja muy grande y es que como músicos tenemos un campo de acción bastante amplio. Entonces, podemos vender composiciones y letras. De esto, de hecho, hay conocidos míos que se han ganado Grammys porque X artista le compró la letra de la canción y esa canción fue un boom. Entonces, bueno, no recuerdo ahorita el caso específico, un artista muy famoso en Colombia compró un tema de un compañero mío, ese tema ganó Grammy. Claramente, pues ese Grammy también va dentro de los premios que gana ese compositor inicial. Las composiciones ya como armonía, melodía, que es lo que nosotros registramos en derechos de autor, eso es lo que va a generar que nosotros también estemos diciendo dónde podemos vender esas composiciones, dónde podemos vender esas letras, qué es lo que hace que nosotros de verdad ganemos, porque esto es una pasión. Estamos estudiando día a día precisamente para vender lo que hacemos. A veces uno lo hace más pasional, no tanto como comercial, porque uno siente como que está vendiendo su alma a la comercialización de la música, pero finalmente es algo que pues es válido para quien decide hacerlo, ¿no? También vendemos instrumentos musicales, como les decía hace un rato, hace parte de muchos músicos que se dedican a esto, bien sea porque estudiaron música y la razón que haya ido no están sonando como en el medio, que es lo que uno espera en la mayoría de casos por lo que estudia música, pero sí que sigue con esa afinidad y tiene ese conocimiento propiamente del conocer qué tipo de instrumentos son los que funcionan mejor, depende de qué tipo de música, en cómo lo vamos a relacionar y cómo lo vamos a encaminar. Es un negocio que últimamente viene también muy bien y se puede relacionar con la gestión de eventos también. Equipos de sonido, todo el tema de producción musical también está aquí incluido. Entonces vendemos programas de edición, programas de mezcla, de mastering. Eso también es un campo de acción que tenemos también como músicos. En ciertas ocasiones estos temas los terminan tomando personas que no son músicos, es porque tienen ese deseo de estar generando ingreso y en la música, en cosas encuentran también una salida beneficiosa. Vendemos talento cuando hacemos transcripciones, cuando hacemos interpretaciones, estamos generando ingresos también. Las transcripciones sí o sí es valioso porque no todo el mundo tiene tan buena oreja para transcribir. Eso sí es algo como muy del músico en sí, de cómo voy a transcribir, de cómo lo voy a trabajar, cómo manejo mis programas de edición, cómo transmito eso y también como ese estándar económico al que yo voy a poner por una composición que está no sé, de los casos que yo he tenido que comprar o pagar transcripciones está aproximadamente en 50,000 pesos por instrumento. Entonces, es un buen campo de acción y hay muchos músicos o bueno, muchos artistas que no propiamente son músicos que sí o sí van a necesitar de nosotros como profesionales. También vendemos en el cuarto punto, pues creatividad. Aquí sí viene el emprendimiento totalmente, porque eso es lo que principalmente como músicos terminamos siendo. Emprendedores de nuestra carrera artística, emprendedores de nuestra banda, de nosotros como solistas, o que vamos a hacer arreglos. En YouTube también se encuentran muchas formas de venta, por ejemplo, de karaokes, entonces sus pistas hacen todo, lo venden claramente teniendo en cuenta muy presente todo el tema de derechos de autor, que es fundamental y eso sí que lo vamos a profundizar para la próxima sesión, que es aproximadamente en 20 días, 15 días, ya más adelantico les confirmo la fecha. Entonces, sí tener muy en cuenta que igual aquí tenemos una fuente de ingresos. Hay páginas en internet, por ejemplo, que yo interpreto el piano, una obra para que sirva de karaoke para otra persona. Si quieres más música, entonces inscríbete a mi canal y descargan la página y X y ya. Entonces es como también ver esa forma de emprendimiento, de ir despertándonos nosotros también en qué puedo estar haciendo que me guste, que lo disfrute y que me genere ingresos. Bueno, también tenemos pues parte de educación, que yo creo que es algo de lo que más exige que nosotros tengamos un título profesional, entonces dictar en un colegio, en una academia, en una universidad, tener propiamente una academia musical.
Sí, dime, Andrés. Yo les paso la grabación, por supuesto que sí, yo les comparto la grabación para que ustedes pues la tengan, como les decía al inicio de la sesión. Lo ideal es que ustedes puedan tener esta información también en YouTube, pero quienes asisten al taller pues van a tener características especiales importantes. Bueno, entonces hablamos del tema de educación. Sí o sí, para entrar a un colegio me van a pedir mi título profesional. Para dictar en una universidad me van a pedir no solamente el título profesional, sino también el título maestría. Entonces, ¿y qué tipo de instrumentos? Entonces, ahí es donde también nos volvemos polifacéticos, porque si vamos a dictar en un colegio, por lo general es para dirigir las bandas, entonces sí o sí vamos a necesitar conocer un montón de interpretación de instrumentos diferentes y también cómo transmitimos esa información. Y pues finalmente tenemos también la opción de tener presencia en redes sociales y tenemos esas ventajas pues como de influencers, de poder subir nuestra música, a qué tipo de clientes, a qué tipo de fans le va a llegar nuestra música, a qué tipo de personas les gusta lo que nosotros hacemos y conforme a eso, pues diseñarlo, si pensando en los fans o pensando en lo que nos gusta y sin querer, pues como que a la final vamos a tener gente que está afín con nuestros gustos y con lo que les estamos mostrando. Igual pues el tema de los blogs, que claramente se maneja mucho más en Estados Unidos, pero no deja de ser importante. Entonces, algo es que sí es fundamental, nosotros somos sí o sí emprendedores y la idea es que vamos a buscar lograr nuestro objetivo y cuál va a ser entonces ese rol como emprendedores. Entonces, es fundamental conocer acerca del tema de gerencia de proyectos. Entonces, no sé, quisiera que ustedes me compartieran qué conocen acerca de la gerencia de proyectos o si no tienen ni idea, no hay problema. Me cuentan entonces. ¿Alguno que quiera participar y darme su punto de vista de una gerencia de proyectos? Ninguno, wow. Bueno, entonces tenemos una gerencia de proyectos que es en lo que uno como músico es en lo último que piensa realmente y lo digo desde mi experiencia también. Nosotros hacemos música y queremos que todo el mundo nos escuche. Es algo que como músicos por naturaleza queremos, pero nunca lo enfocamos en pensar nuestra carrera como un proyecto de vida o como una empresa. Si yo empiezo a pensarme como empresa, como cantante, como artista, yo me pienso como que soy una empresa, entonces empiezo a diseñar ciertas cosas. Dentro de ello viene la gerencia de proyectos. Yo soy un proyecto como artista, seguramente ustedes tienen sus proyectos, sus bandas, como artistas individuales también, pero son proyectos. Ahora tenemos que llegar al punto de tener una sabia administración de nuestro negocio y de cómo vamos a vendernos al público. Entonces, queremos tener ciertos sueños, entonces yo quiero que todo el mundo me conozca así como si fuera el reemplazo pues de Michael Jackson. Listo, se puede, pero ¿a dónde vamos entonces a apuntar para que ese trabajo sea poco a poco llegue a lograrse en ser el siguiente Michael Jackson o en ser una persona que a la final algunos, en la mayoría de casos de los que conozco, quieren ser famosos, quieren la fama? Hay otros casos en los que no, simplemente yo me quiero dedicar a la investigación, pero sí o sí, sea cual sea nuestro proyecto, que no quede tan suelto, va a necesitar una gestión empresarial, va a necesitar una administración. Entonces, ¿por dónde me voy a ir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién debo contar? ¿Para qué puntos importantes de aquí en adelante en mi carrera voy a tener que contactarme para lograr ese objetivo? A veces uno tiene como el sueño muy suelto, como que sí, quiero ser famoso, pero famoso porque cuál va a ser tu cliente, dónde te van a escuchar, y a veces eso a uno le cuesta hasta identificarlo porque uno prefiere, eso como que pegué y ya, ajá, como que el sueño. Pero para eso también tenemos pues una parte empresarial que sí me gustaría compartir con ustedes, que es el modelo Canva. No sé si alguno lo conozca, si alguna vez lo hayan escuchado, se maneja mucho a nivel empresarial. Es una forma en la que nosotros vamos a ir organizando nuestra empresa. ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo nos vamos a proyectar? ¿Hacia dónde vamos a apuntarle? ¿De qué habla nuestro negocio? ¿Cuánto dinero nos va a generar? ¿Y cuánto estamos invirtiendo? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. Yo por aquí les preparé pues una presentación muy sencilla acerca de ese modelo Canva.
que es muy importante conocerlo como músicos, pero también es importante que ustedes pues lo puedan llevar a, a sus realidades musicales. Entonces, bueno, vamos a comenzar las primeras, bueno, digamos que el orden aquí va a tener características específicas en las que vamos a tener que pensar y profundizar al respecto. Entonces, el punto número 1 lo vamos a ver donde está la persona señalando esa carita verde, esa carita feliz. Entonces, ¿qué creen ustedes que nos refleja esa imagen? Dios, ustedes hoy no están muy participativos. Dime, Daniel. Visualizar objetivos. Visualizar objetivos, sí. Importante. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, entonces, bueno, dime, Carlos. No, es que no entendí lo del modelo. No. Bueno, no, tranquilo, aquí vamos a empezar a trabajar acerca de qué es el modelo Canvas. Entonces, ese modelo Canvas lo que hace es como el diseño que yo debo tener para mi empresa como artista. Entonces, yo soy el artista. Entonces, Carlos, ¿tú qué instrumento interpretas? Yo, el bajo eléctrico. Carlos Alberto. ¿Sí me escuchas? Explico. Ok, ¿tú cómo te proyectas en tu carrera? O sea, tú dices, termino la carrera profesional y me voy a dedicar a... Pues yo tengo un proyecto ahí con unos amigos, una banda, entonces la idea es obviamente sacar ese proyecto adelante y pues ahí vamos poco a poco avanzando. Listo. ¿Te parece, Carlos, si tomamos tu modelo de banda para realizar el modelo de Canvas? Para que tú también lo puedas poner en práctica aquí. Sí, vale. Vale, sí. Listo. Entonces, en esa carita verde vamos a empezar a segmentar el mercado. Entonces, en esa parte de segmentación, Carlos nos va a empezar a contar qué tipo de público crees tú que te va a escuchar. Pero quiero que pongas atención a lo siguiente. Quiero que pienses en edades, quiero que pienses en gustos de tus futuros clientes, quiero que pienses en ubicación geográfica. Eh, evitemos todo el mundo, sino que enfoquémonos en uno. Entonces, trata de decirme, no sé, quiero personas, quiero que mi banda o mi música la escuchen personas entre los 15 y los 25 años, que estén en Bogotá, porque ahí es donde voy a empezar el proyecto. No sé, que les guste el rap, que les guste, no sé, que les guste qué. Cuéntame. Pues yo diría que más o menos desde los 13, 14 años puede ser, hasta ya en adelante, ¿no? Pues no creo que haya como un gusto así. Pero digamos, como segmentándolo así muy específico, como desde los 13 hasta los 35 tal vez diría yo. Y empezando, sí, en Bogotá, Oh, pues que es donde estamos ubicados. listo, y que les guste qué. Que les guste como el rock progresivo, el rock clásico y también como cuestiones experimentales, o sea, como la música experimental. Ok. Dentro de esos perfiles, ¿qué estratos crees que tú tendrías que enfocarte o dónde podrías encontrar esas personas que les gusta? O sea, si vemos entre los 13 y los 30 años hay una diferencia un poco grande. Entonces, ¿qué escuchan los pelados de 13? ¿Qué escuchan las personas de 30? ¿Y dónde puedes tú empezar a amarrarlos? Que tú digas, uff, los voy a encontrar en... Pues yo creo que uno ya como a los 13 14 empieza como a definirse entre comillas como por géneros, estilos de música, entonces, y pues en cuanto a estratos, yo diría que del 1 al 3 4 tal vez, como que sería eso. Ok, listo. Entonces, fíjate que ahí ya empezamos a tener hasta un estudio de mercado. ¿Por qué necesitamos hacer un estudio de mercado para llegar a segmentar a nuestros clientes? Porque el público que tiene entre 13 y 20 años lo vamos a encontrar en determinados eventos, en determinadas redes sociales, como lo veíamos la vez pasada, pero las personas entre 25 y 30 años los vamos a encontrar en otras direcciones. Entonces, en otro tipo de redes sociales, o hay muchos que puede que no tengan redes sociales por
por el tema que sea. En cuanto a sus gustos musicales, entonces uno empieza a empezar a indagar qué es lo que más está sonando, dónde está sonando, quiénes son los que más público tienen, por qué tienen público, empezar a mirar otras bandas, otros artistas que hagan cosas similares a lo que tú tienes, aunque bueno, al ser experimental, imagino que tú quieres pues ser innovador de alguna manera frente a otros artistas, pero uno sí o sí siempre tiene referentes. Entonces, de esos referentes que tú puedas ver, por ejemplo, que en redes sociales esa banda tiene seguidores de tales y tales edades que suelen perfilar que comen X cosas, que van a determinados lugares, que empezar a ser muy específicos en perfilar dónde vamos a encontrar a esos oyentes. Porque ellos finalmente son los que, si se engoman con tu banda, seguramente son los que van a pagar la boletería, seguramente son los que nunca van a faltar a tus presentaciones, seguramente son los que van a comprar tu merchandising, seguramente son los que van a postearte todo el tiempo en redes sociales. Entonces, ¿dónde voy a encontrar ese público? Es muy importante, entonces, esa segmentación del modelo Canvas. Este modelo lo que hace es ayudarme a organizar el pensamiento de empresa. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, empezar por segmentar el mercado. Luego tenemos un segundo punto, que es donde están esos audífonos rosa con ese fondo entre rosa y verde. Entonces, ¿ustedes qué creen que puede llegar a expresar eso? Esa imagen. No todos, bueno, está bien. Les ayudo, pero sí vamos a seguir trabajando igual con el modelo de Carlos Ninco. Entonces, es importante tener una propuesta de valor. ¿Qué me hace diferente de los demás? ¿Qué hace que la banda de Carlos Ninco sea única, que sea exclusiva, que lo diferencie de otros artistas? Entonces, ¿has pensado en eso, Carlos? Pues digamos que ahora es como un poco complicado como no sonar a alguien, o pues, como decía, ya uno ya tiene como referentes, pero por lo menos como en la escena así local no es como tan explotado eso. Entonces, sería como es como esa experimentación con sonidos y dar como texturas también. Ujú. Fíjate que mencionaste algo muy importante. Efectivamente tenemos influencia de muchos artistas que están en la escena, pero algo que los va a hacer a ustedes únicos, bien sea en la puesta en escena, bien sea en la experimentación de qué tipos de sonidos, que hace que Coldplay suene a Coldplay y no a otra banda, que hace que Guns N' Roses sonara a Guns N' Roses y no a otra banda, que hace que los artistas que están hoy en la tarima que no suenen a otra. ¿Qué los hace a ellos? Ellos. A Maluma, ¿qué lo hace Maluma? Él sí o sí debe tener un sello. Cada uno de los artistas tiene un sello y por eso se logran posicionar, porque identifican el ser únicos o el tener esa creatividad no quiere decir que nos inventemos algo nuevo, sino que es muy posible que utilicemos algo, lo ya existente, pero que lo pongamos a funcionar de una manera diferente. Entonces, es importante tener una propuesta de valor. ¿Qué nos hace nosotros? No, es que es el carisma, las personalidades de las personas de la banda son fenomenales, entonces atraen, o es porque son visualmente atractivos, entonces eso hace que sea nuestra propuesta de valor, o es como bailamos, o es como estamos en la tarima, o es porque nos maquillamos, o es porque nos vestimos X, o es por qué. O es porque es extremadamente talentoso y ese tipo de agilidad no lo tiene ningún otro músico. Entonces, ¿qué nos hace únicos como artistas, como bandas? ¿Qué nos hace únicos? Que nosotros podamos empezar a revisar cuál es esa propuesta de valor, ¿qué es lo que me va a diferenciar de los demás? Ahora, ahí vemos un arbolito dibujado. Lo que tiene colgado en las ramas son redes sociales, figuras de redes sociales, porque es importante que nosotros identifiquemos los canales. Entonces, teniendo en cuenta esa segmentación y teniendo en cuenta mi valor agregado, a través de qué redes sociales voy a empezar a llegar. O
no necesito redes sociales porque es que mi tipo de público no se conecta en redes sociales. Mi público, de pronto, no sé, personalmente, mi público ya es de más de 30 años, entonces no todos entre 30 y 40 usan igual las redes sociales. Les cuesta un poquito más de trabajo, no están subiendo fotos todo el tiempo, no están mirando el celular a toda hora, o si lo están mirando, qué tipo de información están viendo. Entonces, si de pronto para mi estilo de música o para mi perfil música no funcionan tanto las redes sociales, ¿qué otro medio funciona? Entonces, de pronto, ir a las emisoras. O no, mi público es más de ir a escuchar música en vivo y de tomarse un cafecito o de tomarse una polita. ¿Qué tipo de público es el que yo quiero que me escuche? Entonces, ¿cuál va a ser el canal por el que yo me voy a comunicar con ellos? ¿Cuál va a ser el canal que yo voy a utilizar para llegar a ellos? Pensando ahorita, estaba recordando la experiencia de Messier Periné, de esta banda que pues es tan famosa. Ellos empezaron a llegar al público a través de eventos en los 15 años, en el grado de Pepito, en, bueno, plan serenata. Y ellos empezaron a tocar diferente en ese tipo de eventos. Y eso fue lo que hizo que se fueran consolidando, porque a medida que iban a tocar en una casa, luego iban a tocar en otra, luego iban a tocar en otra y luego en otra, empezaron a crecer sus redes sociales, pues propiamente porque donde iban encontrando gente y de inmediato síganme en tal red social, síganme en YouTube, tenemos esto también publicado, o la misma gente les empezaba a decir, oigan, ¿ustedes dónde tienen algo colgado para conocer lo que ustedes hacen? Fue la forma en que ellos consiguieron empezar a conectarse en esos canales para llegar a su audiencia. Entonces nosotros también hemos de evaluar nuestra propuesta de valor. Digamos que en el caso de Carlos es quizás un poco más sencillo, pues jóvenes entre los 13 y los 30 años están más dados a las redes sociales, pero entonces, ¿a qué redes sociales? No, es que están más en Instagram, no, están más en Facebook, no, se la pasan más en Twitter, no, se la pasan más en YouTube. ¿Dónde está esa audiencia? Por lo general, para que yo pueda lanzarles un mensaje. Porque a veces uno dice, no, yo voy a hacer publicidad paga en YouTube y resulta que mi audiencia futura, los que yo espero que les guste mi música, no se conectan a YouTube. Entonces esa plática se perdió. O voy a invertir en Instagram, pero resulta que mi público ya es muy viejito y ya no tiene, ni siquiera tienen Instagram. Entonces también se perdió. Entonces, económicamente, ¿quién o a dónde puedo llegar? ¿Dónde me van a escuchar? Entonces es importante tener esos canales. ¿Cómo vamos hasta aquí? No sé si hayan preguntas. Preguntas. Hasta Dale, ahora Daniel. bien. Hasta ahora bien, listo. Bueno, le damos la bienvenida a Jairo Alejandro. Estamos entonces hablando con respecto a cómo nos estamos proyectando nosotros en el ambiente musical laboral, pensándonos nuestros proyectos artísticos, musicales, como proyectos empresariales. Entonces, por eso estamos viendo el modelo Canva, hemos tocado hasta ahora 3 puntos, que es la imagen negrita del señor señalando el rostro verde, es pues segmentar los mercados. Luego tenemos la propuesta de valor que están toda la mitad, los audífonos entre el rosa y el verde. Y hemos hablado también de los canales a los que vamos a llegar a esa audiencia, que es donde está el arbolito. Ahora hay una imagen que me gusta muchísimo, que es el de los dólares. No el que están contando, sino el que ya está enrolladito. Y esta cajita del modelo Canva, que de hecho ustedes sí pueden buscarlo también en internet, modelo Canvas, también van a encontrar lo mismo que les estoy comentando, porque yo se los estoy enfocando al ambiente musical. Entonces, aquí estaríamos hablando de fuentes de ingresos. Entonces, ¿de dónde voy a empezar a ganar dinero? Porque bueno, ya sé quién es mi público, ya sé dónde quiero que me escuchen, ya sé cuál es mi identidad como músico, ya sé por qué canales puedo llegar a mi audiencia. Ahora, ¿cómo voy a empezar a ganar dinero? O sea, no han pasado sino 4 puntos, pero ahí necesito saber de dónde voy a empezar a agarrar. Porque es que, bueno, cuando uno es jovencito, uno dice, bueno, mi papá, mi hotel casa todavía me ayuda con la comida, todavía me ayuda a pagar la universidad, bueno, me ayuda, que me promocionan en cierto modo con sus vecinos, mi mamá, mi papá hacen algo, pero ya cuando uno está más grandecito, ya tiene como otras responsabilidades del talento y de la emoción y la pasión,
uno no le da de comer a los hijos, ni paga colegios, ni paga el arriendo. Entonces, sí o sí va a ser para nosotros muy importante saber cuál es nuestra fuente de ingresos. Entonces, se me perdió Carlos. Carlos, cuéntame, ¿cuál crees tú que para tu banda, que es con quien estamos tratando de tomar el modelo para los ejemplos, de dónde crees tú que pueden estar teniendo esos ingresos como banda? Pues desde lo musical o ahorita mismo. ¿O cómo? Como artistas, tú donde dices, Ah, no, pues ok. yo me proyecto como estar tocando y ya me pude conectar, ya les pude hablar a mi audiencia. Ahora tú, ¿cómo crees que puedes estar generando ingresos para ti y para tus músicos? Pues digamos que lo primero sería así por medio de presentaciones en vivo. Sería como la Ujú. parte más básica, lo primero. También como ir fomentando eso de clases personalizadas, como que cada uno en su instrumento va dictando clases, que eso también como que vaya destinado a un fondo de la banda y pues a medida que vayan sacando uno como material, pues ir haciendo perdón, como productos, según, Merchandising. exacto. Ok, bueno, pero entonces fíjate que tú estás mencionando algo que a veces nos duele y nos pasa a todos como artistas, a todos como músicos. Nosotros vamos a hacer un evento, pero el evento no me da lo suficiente como para pagar las luces, entonces a todos nos toca sacar del bolsillo de la clase personal que dictamos, porque a la final eso es personal, ¿m? Porque todavía la banda no nos está haciendo tan famosos como para tener más nombre y poder cobrar más por esas clases, sino que estamos esforzándonos un montón, porque eso también, nuestro modelo de negocio también puede ser desde ahí. Si yo me voy a enfocar como maestro, entonces, ¿quiénes van a ser mi público objetivo? Me voy a enfocar en los papás de ciertos niños de tales estratos para que sean mis estudiantes. Entonces, ¿qué me va a hacer único? Que tengo una metodología, que tengo presentaciones, que hago X o Y, trabajo con mis estudiantes, cuáles van a ser los canales. Entonces, fíjense que todo va cambiando dependiendo de. Entonces, si yo digo que mi fuente de ingreso va a ser dictar clases para una banda, la idea es que ustedes lo puedan articular como tal. Ah, es la banda, dicta clases y es un ingreso adicional para la banda, pero que no se convierta en les toca a todos de a tanto porque esta es una inversión. Ahí es donde nosotros nos damos por la cabeza, porque está bien el que dicta clases y el que no dicta clases seguramente trabaja en un call center o trabaja en el negocio familiar o trabaja en cualquier otra cosa que no sea el producto artístico que se está lanzando y estamos sacando del bolsillo personal para incluirlo dentro de este modelo Canva de nuestra empresa. Entonces la idea es que sí o sí la banda me esté generando esos ingresos. ¿Cómo? Mencionaste algo maravilloso, Carlos, el merchandising. El merchandising creo que puede dar más ingresos aunque que las mismas presentaciones. ¿Mm? Entonces, el merchandising, ¿quién se lo compra a uno? La familia, los amigos, así no vayan al concierto, por lo menos que me compren la cadenita de la banda o la manillita de la banda o la camiseta de la banda. Estamos sí o sí comercializando, estamos pensando en empresa. Claro, cuando estamos empezando como emprendedores y yo voy a poner un taller de zapatos, sí o sí voy a tener que invertir en el local, voy a tener que invertir en la materia prima, voy a tener que invertir en X y Y cosas, pero la idea es que ese negocio de zapatos me dé los ingresos y no que a medida que yo voy vendiendo un zapato, también saco de mi bolsillo para pagar el arriendo. No es la idea. Que traspolado a la música es lo que más nosotros hacemos. La banda no me está dando, entonces si no me está dando la banda, repensémosla, reorganicémosla. ¿Qué puede hacer que la banda en sí es una empresa y esa empresa me genera ingresos? Posterior, claro, cuando va creciendo me va a generar utilidades. Entonces, ¿cómo puedo tener otras fuentes de ingresos? Efectivamente, el merchandising, la boletería va a ser fundamental, pero también pensar, por ejemplo, en presentar mi proyecto a inversores. ¿Cómo le presento mi banda a un inversor? ¿Cómo puedo ser la banda oficial de Nike, por ejemplo? ¿Cómo puedo ser la banda oficial de Coca-Cola? ¿Qué requisitos? Porque hay empresas gigantes y a veces uno por desconocimiento no utiliza esas herramientas. Las empresas grandes sí o sí deben invertir en nuevos proyectos. Si yo le paso una propuesta donde le digo al empresario, venga,
como piensa como empresario, usted va a ganar esto, usted tiene que invertir en nosotros esto, solo tiene que ponernos en sus comerciales, solo tiene que, voy a salir en tal cosa. Claro, cuando yo ya le estoy dando un gana y gana, usted va a ganar, pero yo también voy a ganar, va a ser una alianza empresarial, porque yo lo pienso como músico, pero lo pienso como empresa, va a ser mucho más sencillo tener una alianza. Entonces, cuando yo voy a presentar una propuesta de negocios, mi propuesta de negocios es mi banda. Y mi banda le va a generar a usted ingresos por esto, por esto, por esto. Porque yo ya tengo consolidados, tantos jóvenes me siguen. Claro, eso es un trabajo arduo, pero yo necesito estar pensando en cómo lo proyecto para no durar años diciendo lo mismo. No, eso algún día pega. O bueno, eso, sí, eso en los toques ahí funciona. Y ya después cuando uno se casa, entonces ya la pareja está, sí, pero es que necesitamos para el recibo, entonces uno ya le toca tener otro trabajo, pero también responder, y entonces termina siendo como un sueño frustrado. Mi banda se quedó en el garaje. Lamentablemente pasa con muchos casos porque no se piensan como empresa. Entonces, mis fuentes de ingreso, y son fuentes de ingreso que ocurre cuando las empresas están comenzando, los muy buenos empresarios, lo que van ganando lo van reinvirtiendo ahí mismo, no se lo dividen de una, de pronto un porcentaje. Por ejemplo, si yo tuve un evento y por el toque me salió, no sé, 2 millones de pesos el evento, tengo que descontar de ahí de inmediato el alquiler, si tuve que alquilar sonidos, si tuve que alquilar luces, ahí voy descabezando. Luego un porcentaje de ganancia para cada músico, pero sí o sí voy a dejar un porcentaje para la banda, porque es que esa es mi empresa, esa es mi fuente de negocio. Entonces, organizo económicamente de modo que yo pueda estar generando ingresos y que ese dinero que ya se quedó ahí de base, dejé 500 mil pesos. Con los otros 500 le pagué a los músicos y con el millón entonces pagué tarima, pagué lo que haya tenido que pagar, transportes, etcétera, pero guardé 500 mil pesos de esa presentación, sí o sí, porque es para luego reinvertirla, porque es la ganancia que me está generando mi empresa, esas fuentes de negocio. Vendí merchandising, no, es que tengo la página en internet y en la página la gente me compra productos. O sea, comprar el producto, revenderlo, que eso ahorita, pues, y más con la pandemia está tan de moda, puede irse con un logo especial, algún valor agregado que da la banda, pero estoy vendiendo productos. Sí o sí, yo creo que esa es de las mejores recomendaciones. No sé si leyeron alguna vez Padre Rico, Padre Pobre. Una de las mayores fuentes de ingresos son las ventas. Yo compro a un precio y vendo y le gano ahí, me beneficio. Ahora, si esa venta se va con algo, con un logo, con un sticker, con algo alusivo a la banda, yo sí o sí estoy vendiendo. Entonces es siempre estar proyectados y pensando en de qué lugar voy a generar esas fuentes de ingresos. Vamos entonces ahora con el quinto punto, que son los recursos claves. Entonces, Carlos, cuéntanos, ¿qué crees tú que sean recursos clave para tu banda? Mm, no, no te entiendo la pregunta. Disculpa. ¿Qué necesitas sí o sí para que tu banda suene? Pues en cuanto a equipos, pues los instrumentos primero, obviamente. Ujú. Sí, como todo el equipo musical, ¿no? Los instrumentos, micrófonos, amplificadores, todo ese tipo de cosas. Ok, Y en cuanto a listo. lo económico, pues sí, como lo que haya que invertir para ensayos y demás. Exacto. Entonces, esos recursos clave, por ejemplo, si ustedes en una presentación sacan una bolsita y en esa bolsita van guardando lo que corresponde a la ganancia de la empresa, entonces ya posteriori no van a tener que pagar en una sala de ensayo, sino que la misma banda les está dando provisión porque el evento anterior, tenemos plata para pagar la sala de ensayos. Ahí tenemos un bolsillito para pagar unas fotos que necesita la banda, pero que ustedes vayan generando esos ingresos. Ahora, en esos recursos clave, lo que mencionaba Carlos está perfecto. Si yo tengo 5 músicos, pero ninguno tiene instrumentos, sí o sí tengo que conseguirlos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Con quién? Si los 5 músicos tienen sus instrumentos, no sé, me invento, el baterista es el que tiene la sala de ensayos. Entonces todos ensayamos en la casa del baterista. Él se vuelve un recurso clave porque el día que él no esté, nos va a tocar invertir diferente para pagar esa sala de ensayo.
O es que el bajista tiene el show y el bajo, mejor dicho, se mantiene el mejor bajo del mundo y por el sonido y como tiene ese amplificador, por eso es que también nos ayuda a sonar así. Si se va ese bajista, ¿qué características del reemplazo va a llegar? Tiene que sí o sí tener un súper bajo y un súper sonido que simule un poquito el que se fue, porque es que eso me da identidad para la banda. Entonces, esos recursos claves, tenerlos muy presentes en un listado. No, es que voy a necesitar a alguien que cuando yo esté en el concierto, esté ahí vendiendo el merchandising. No solo los de la banda, porque si el baterista va a vender el producto, ¿quién va a tocar en la presentación? Entonces, si la novia, el papá, la mamá, el hermano, la hermana, que sean esos aliados también, ellos también son esos recursos importantes en las presentaciones, porque es que ayudar a tener la forma de vender ese merchandising. Ahora que si yo veo este modelo Canvas desde la parte de docencia, entonces un recurso clave va a ser tener internet para dictar las clases o tener el conocimiento musical y pedagógico para enseñar una clase. Entonces, siempre vamos a buscar la forma de que este modelo Canvas lo enfoquemos con nuestro negocio, con ese sueño que tenemos, pero teniendo presente que esos recursos clave no me pueden faltar. Es que la banda se ve diferente cuando no le ponemos el video al fondo de la canción, así no funciona. Entonces, un recurso clave que va a ser cuando yo tengo presentaciones donde hoy sí o sí necesito una pantalla al fondo, porque es que sin eso no funciona la banda. Un recurso clave, y eso, bueno, también lo he visto en grandes artistas, sí o sí se van con su sonido, con su manager, con su ingeniero de sonido. Son recursos clave porque si ese ingeniero de sonido no está y ponen otro que no conoce la banda, va a sonar muy diferente a como realmente ellos están acostumbrados a sonar. Es que si me van a poner un sonido, una amplificación, pero es más pequeña a la que yo estoy acostumbrado a trabajar, pues va a cambiar ese efecto. A no ser que el músico propiamente sepa en qué frecuencias es donde siempre lo coloca su ingeniero de sonido y sabe que suena bien. En qué frecuencia, qué efectos tiene el cantante cuando va a estar en la tarima. No sé. De eso se encarga el ingeniero. Y si no va el ingeniero, entonces son recursos clave que yo sonara lo que siempre sueno, cuál es la frecuencia que yo debo colocar la consola de sonido para que me suene bien el micrófono, para que cuando yo cante suene ese efecto que a mí me gusta y que mi ingeniero siempre pone. Esos son recursos que se van volviendo fundamentales. Esto va haciendo que también se una a ese punto número 2, que era esa identidad musical, esa propuesta clave, esa propuesta de valor que me hace único frente a otros artistas. O toco por tocar y ya, pues era un recurso clave, pero pues no pudo venir, no está, por lo que sea. Entonces, es también estar evaluando eso. ¿Hasta aquí hay alguna duda o cómo vamos? Bien, sí, todo bien. ¿Va quedando claro entonces? Listo, entonces seguimos, voy a saltar para el punto número 6, que es donde está el personaje con su guitarra. Entonces, aquí estamos viendo al público un poco y va nuestra relación con los clientes. Entonces, esos clientes son ese segmento que seguramente estuvo inicialmente, pero cuando uno está en una empresa, por lo general le dicen, ustedes tienen un cliente interno y un cliente externo. El cliente interno es el compañero de trabajo, el cliente externo es el que finalmente va a comprar mis productos. Entonces, sí es importante tener relaciones con el cliente interno como banda. ¿Cuáles van a ser entonces esas relaciones? No, es que me quitó la novia y entonces no, que se abra, entonces hasta ahí fue la banda. O no, es que mi relación es que como éramos novios, entonces yo era la cantante y él era el guitarrista, pero como terminamos, entonces acabó la banda. Entonces, ¿cómo cuido las relaciones internas? ¿O va a haber un mediador? ¿O vamos a ser tan profesionales como para que, rayos, sigo trabajando con él que fue mi novio, pero pues igual lo tengo ahí con la otra novia de ahora, pero tengo que ser profesional y yo firme un contrato o no firme contrato? ¿O cómo vamos a trabajar dentro, como banda, como artistas? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar con esas relaciones que estamos manejando y cómo las estamos manejando? Otra relación muy importante es con nuestro cliente final. No sé si recuerdan hace un tiempo cuando a Maluma se le encaramó una chica encima y
le dejó un dolor de cuello impresionante que decía él, no sé si lo hayan tenido presente, o sea, se hayan enterado de ese evento, que fue muy curioso porque ella admiraba a Maluma, mejor dicho, el hombre de su vida, el mejor artista de todos los tiempos, y él lo que hizo fue como quitársela y como no me fastidie, como quítese de aquí. ¿Qué imagen dejó él? Bueno, que finalmente no es como que le importe tanto, porque él puede hacerlo, o sea, él puede no importarle, pero ¿cuál es la imagen? ¿Esa chica va a seguir siendo su fan? Otras tantas que les hubiera gustado lanzársela en plancha a Maluma van a seguir ahí cercanas a él, y nosotros empezando sí que vamos a necesitar tener esos clientes ahí como, ay, venga, yo lo cuido. ¿Quiénes principalmente son esos clientes que nos escuchan? Nuestros papás, nuestra familia, nuestros amigos cercanos, que esos son los que nunca nos faltan a las presentaciones. Ay, es que mi hijo, la tía ya no puede faltar. Entonces, es que es mi hijo, es mi sobrino y yo lo acompaño a todas sus presentaciones. Entonces, tengo que cuidar a esa tía que no se me vaya a ir porque es que ella me trae más clientes y me trae más fans y ella me recomienda con sus amigos y ella... Entonces, tengo que cuidar a esos clientes cercanos, a esa familia que me escucha. No, mijo, pues claro, que cante que todas las veces que pueda, si uno, pues finalmente es la familia. Claro, hay un punto de equilibrio también en que no soy solo yo como músico, sino que también alimento a otros músicos. Entonces, yo soy tu hijo, pero pues hay que pagarle al otro. Pero sí llegar en ese equilibrio, de todas maneras, cuidar a aquellos que van a vender nuestra imagen también y que van a hacer que tengamos más clientes, que tengamos más audiencia, que la mamá que está pendiente, que ay, no, es que mi hijo es músico y tiene una banda, mire, escúchale, las mamás ahí sí aprenden a utilizar YouTube y entonces ahí sí aprenden a compartir con sus familias, con sus amigas, con todo el mundo empiezan a compartir, es que esto es lo que hace mi hijo, aprovechen ese tipo de influencia. Entonces, ¿cómo los estamos cuidando? ¿Cuál va a ser nuestra relación con ellos? Aún la forma en que nosotros hablamos en redes sociales, colocando el tema, por ejemplo, que yo sí quiero vender mi música y mi audiencia sí o sí está en redes sociales, ¿yo de qué les voy a hablar? ¿Les voy a hablar de política? ¿Me voy a quejar de todo el mundo? Eso me puede polarizar, puede ser beneficioso o puede ser negativo para mi imagen, o les voy a hablar que estoy en contra de o estoy a favor de todo el tiempo. Entonces eso beneficia, yo lo coloco en, todo es válido. Aquí vale aclarar que todo va a ser válido siempre y cuando yo tenga muy presente ese segmento de mercado, yo tenga presente cuál es mi audiencia. Si yo soy feminista y voy a vender mi imagen como feminista, por decir algo, y me pongo a decir en redes sociales que no estoy de acuerdo con algo que hacen las feministas, entonces ya estoy perdiendo audiencia. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué tipo de filosofía de vida también yo voy a optar o voy a llevar como músico, como artista? Vale aclarar, yo no soy feminista, pero en fin, es otro tema. Entonces, sí es importante conocer mi audiencia, cómo piensan, por eso es importante perfilarlos al máximo, de qué piensan, de qué hablan, cuáles son sus gustos y poder hacer cosas que también me acerquen a esa audiencia, me acerquen en relación con ese cliente que finalmente pues es el que me va a comprar, porque si se identifica con mi filosofía, nos identificamos con la filosofía de nuestro cliente que nos está escuchando, pues va a ser más fácil que nos sigan, va a ser más fácil que nos posteen, o si me estoy metiendo ya en temas sociales en los que sí o sí quiero trabajar con toda, entonces, ¿dónde están esos clientes que te van a escuchar? Pero sí es muy importante tener esa relación con esos clientes. Ahora, tenemos el séptimo punto, que es donde estará tocando piano. Entonces, son las actividades clave. Nosotros tenemos ciertas actividades que desarrollar, como tanto los roles dentro de la banda, o si uno está solo, cuál es el rol, cuáles son las actividades que tienen que organizar, pero no darles largas. Ah, no, por allá, yo voy a ser famoso. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Qué medio vas a utilizar? Sino que no, yo lo tengo todo organizado, fríamente calculado como el Chapulín, pero realmente no como el Chapulín en sí, sino que realmente lo tenemos fríamente calculado. Entonces, ¿qué actividades extra? No, es que después de los conciertos yo siempre me doy un tour con mis fans para que seamos más cercanos. Esa es una actividad clave porque te está haciendo único. O una actividad clave que vamos a tener que ensayar sí o sí cada 8 días.
pues porque todavía nos tenemos que acoplar. O si ya tienen cancha y llevan mucho tiempo tocando, no, pues me mandan las partituras, la pista, yo estudio y ya cuando nos vemos ya ni siquiera necesitamos estudiar. Entonces, hay ciertas actividades que dependiendo de la banda, dependiendo del proyecto, van a ser importantes. No, es que como banda tenemos que postear todos los lunes acerca de temas específicos de cada instrumento, porque eso nos hace únicos como bandas. Entonces, el sello de la banda de Carlos es que todos los lunes publican un solo y les explican a la audiencia cómo sacar ese solo. O cada lunes están pautando técnicas en la batería. Tienen una actividad clave que hace que los fans sigan ahí y sigan ahí. Entonces, ¿qué actividades ustedes pueden ir desarrollando? Aparte de ensayar, aparte de tener esa identidad musical, ¿qué es necesario que hagan constantemente? No, es que cada 6 meses sí o sí tenemos que grabar un sencillo. Eso es una actividad clave porque es que si no nos quedamos quietos y no hacemos nada. No, una actividad clave es que los primeros 5 días del mes, todos en la banda nos repartimos diferentes centros comerciales para ver dónde podemos ir a tocar. Eso hace que genere ingresos, eso hace que todo trabajando, pero también ustedes lo puedan percibir económicamente y no como que es una idea y ya se quedó ahí y seguimos ensayando, pero no hacemos más que ensayar y no tocamos, no nos ve nadie. Entonces es importante que ustedes hagan un checklist. Hace parte, claro, de conocerse como músicos, de conocerse hasta dónde van a llegar y como emprendedores nos toca untarnos las manos de trabajo, nos toca ir a golpear. Si no tenemos el dinero para pagarle a un manager, si no tenemos el dinero para pagarle a alguien que nos mueva, nos toca a nosotros ir a movernos, nos toca a nosotros ver, bueno, no tenemos cómo pagar un set de fotografía, pues estudiemos. Una actividad es que tenemos que tener unos diseños fotográficos para nosotros trabajar sobre nuestra imagen como banda. ¿Por qué nos podemos? No, vamos a analizar a ciertos artistas cada 2 meses, por decir algo, para ver, trabajar imagen, para trabajar sonido, para trabajar técnica, para trabajar el tema que tengan que trabajar. Entonces, bueno, por aquí cómo vamos, ya nos quedan solo 2 punticos de nuestro modelo Canva, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, sí, gracias. Sí, bueno, Carlos, aprovechando, ¿qué actividades crees tú que como banda podrían estar teniendo? Pues lo de los ensayos, nosotros sí ensayamos cada 8 días, bien sea el sábado o el domingo, Ok, y también perfecto, como entonces tú ahí grabando en en tu eso de la cajoncito. promoción. Ok, entonces fíjate que tú ahí ya tienes 2 puntos para colocar en tus actividades clave. La idea es que pues también ustedes lo vayan diligenciando así para que, claro, es trabajo personal, pero sí es importante que eso se vuelva una constante, que es lo que hace finalmente una empresa, ¿no? Bueno, vamos para el 8.º punto, que es donde están las manos de mimos dándose la mano. Hace parte de cuáles son nuestros socios claves. Entonces, mi socio clave es mi tío que tiene un garaje grande y ahí podemos ensayar. O mi socio clave es mi hermano fotógrafo que nos ayuda con las fotos de la banda mientras que está estudiando. O mi socio clave es la empresa, no sé, Goodyear, que está recibiendo propuestas musicales y quiero que sea mi socio clave, pues porque yo quiero empezar a crecer y que ellos también crezcan usando mi banda. Entonces, ahí empezar a perfilar quién es un socio clave y por qué es clave. Entonces, no, es clave porque me presta el estudio, es clave porque me ayuda a grabar, es clave porque me ayuda con la fotografía, es clave porque me ayuda a redactar, o la novia de alguno de los integrantes que es la que les revisa la ortografía y el diseño de la presentación para pasar una propuesta. Entonces, ¿quiénes son esos socios claves que van a ayudar a la banda? O es mi tía que es la que vende el merchandising cuando tenemos conciertos. Entonces, sí o sí, ir perfilando quiénes son las personas que están alrededor y también de qué manera yo les puedo beneficiar para que no se sientan como que no, se fueron a tocar y me dejaron aquí vendiendo encartada todo esto. Y pues no va a vender con ganas, de pronto ni vende, pues precisamente porque no, porque está aburrida y quiere estar en el concierto. O no, venga, ayúdenos con esto y nosotros le dedicamos una canción aparte, no sé, algo que ustedes hagan que ella también se sienta parte de la banda. ¿M?
Y finalizamos entonces con la estructura de costos. Es pues ahí sí donde se están contando los dólares y se ve la mano que está contándolos. Esto es importante porque yo sí o sí como empresa, cuando yo voy a montar un negocio, debo saber de dónde saco los recursos para hacer el mantenimiento de los instrumentos, para pagar las salas de ensayo. Si, por ejemplo, estoy siendo maestro, ¿de dónde voy a sacar los recursos para diseñar un perfil pedagógico, para hacer un plan de mercadeo para los papás? O sea, económicamente, ¿yo qué voy a invertir? Sí es importante que en esta estructura de costos ustedes coloquen lo que les vale por semestre la carrera, porque eso es una inversión que ustedes están haciendo para ser famosos, para ser maestros, para irse a un barco a tocar música. Son inversiones que ustedes están haciendo y la idea es que uno tenga muy presente cuánto invierte para saber si realmente el negocio funciona o no. O simplemente le boto y gasto, pero no estoy generándome propios ingresos. Entonces, es importante esa estructura de costos, el costo del transporte cuando tengo que ir a tocar, el coste del instrumento que se me dañó, o el coste de la reparación, o el costo de las luces que me toca cuando estamos haciendo fotografías, o el celular que tuve que invertir para hacernos buenas fotografías con la banda. ¿Qué estoy invirtiendo para esto? Ahí es donde yo puedo, ya teniendo claro mi modelo Canvas, es más sencillo para mí saber si mi banda o si yo como artista funciona para generar ingresos o definitivamente apague y vámonos, por ahí no es. Porque necesitamos medirlo. Y este modelo Canvas lo utilizan todas las empresas. Pues hace un tiempo para acá lo manejan. De hecho, si ustedes van a la Cámara de Comercio, allá sí o sí van a ver el modelo Canvas para su negocio. Se los recomiendo muchísimo también si ustedes pudieran tener la oportunidad de participar en todos los proyectos del Boom, en todo el tema de Cámara de Comercio que hace para artistas. Ellos profundizan mucho en estos temas precisamente para que como artistas seamos más sólidos y poder también empezar a tener contactos. Yo, por ejemplo, ahí conocí a la gente de Messier Periné, a la manager, a Camila, que es tremenda para dar consejos y que de hecho ella, si no estoy mal, es abogada, pero mueve músicos y vive de la música. Ahora nosotros que somos músicos, ¿cómo no vivimos de la música? Si carreras administrativas, comercio internacional, administradores de empresas, abogados, viven de la música. O sea, si uno analiza la industria musical, que lo vamos a hacer la próxima sesión, si ellos pueden vivir de la música, ¿por qué yo que soy músico, ellos viven de mí y yo no gano? Entonces, olvidamos a veces ese pensamiento empresarial, administrativo, y le damos espacio como que a otras áreas para que ellos encuentren su negocio con nosotros, pero nosotros estamos ahí algún día, porque también somos soñadores y es característico del músico, que soñamos, queremos hacer mil cosas y nos cuesta finalmente aterrizarlo. ¿Hay preguntas hasta aquí acerca del modelo Canvas? Ninguno, o todos, o ya se fueron. Hasta el Ninguno. momento, claro. Wow. Ah, bueno, Daniel. Dime. No, pues hasta el momento, claro, pues igual a nosotros como artistas, Ok. lo que vos decís es que, pues sí, nos cuesta aterrizar muchas veces y no tenemos ese pensamiento de empresarios. Pero muchas veces yo siento que algunas cosas de volver la música o volver el arte como tal producto, toca elegir entre si se es comerciante o si es artista en cierta medida. O sea, buscar como el equilibrio entre ambas, porque dependiendo de cuál te jale, si te jala mucho el lado netamente artístico, probablemente te quedes con una propuesta demasiado underground para producir plata. Y si ya eres demasiado empresario, quizás te vuelvas un Maluma muy elaborado. Bueno, sí, puede ser, pero bueno, eso creo que lo mencioné en la sesión anterior. Siempre va a depender, todo depende. Y aún está el más artista, va a necesitar pagar un arriendo o va a necesitar pagar cosas, porque nosotros sí o sí necesitamos dinero para vivir.
sea, así no nos guste, y a veces empezamos a evaluar eso, ¿qué pesa más? ¿Quiero dedicarme al arte como arte? Entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿O quiero aprovechar mi arte y lo que me gusta para vivir? Entonces, no sé si ustedes conocen también los emprendimientos, por ejemplo, que tiene Andrea Echeverry. Ella vende artesanías y vende un poco de cosas, y ella lo que tiene son negocios, y ella hace arte, ella hace música que influencia, es música social, es música muy moderna finalmente, pero ella también tiene otras fuentes de ingreso y ya está acostumbrada a vivir muy bien y tiene que pagar colegios de las hijas, de los hijos, tiene que pagar vestuario, tiene que pagar viajes, tiene que pagar mil cosas, pero entonces ella decidió con quién se asocia, qué le conviene y qué no. De hecho, en la última entrevista que yo la vi hace como 2 semanas, ella decía eso. Finalmente, ella está en contra de muchos y lo decía textual, como yo estoy en contra de muchas cosas, pero a la final las necesito porque ¿con qué pago? A la final necesito comercializar porque es que si no, no puedo hacer lo que quiero, si no, no puedo hablar de arte porque pues no tengo con qué. O sea, me molesta el sistema, critico el sistema, pero a la final lo necesito. Entonces, sí es entrar a evaluar. Claramente lo que menciona Daniel es perfecto, ¿sí? ¿Cómo veo yo el arte? Para muchos productores musicales, el arte está en producir. Y muchos de ustedes le ponen atención a artistas famosos de reggaetón. Hay muchos productores que no les aparece el nombre ahí, porque ellos ganan, pero no dicen que lo hicieron ellos porque les da pena, como que, uy, no, que me vean haciendo reggaetón, qué oso. Pero pues igual me pagan, igual es negocio. Entonces, el que vende, el que se dedica a componer para comerciales, no, es que yo no estoy de acuerdo con, no sé, yo soy vegetariano, pero me contrataron para hacer un comercial de carne. Entonces, siempre va a estar jugando ese equilibrio que menciona Daniel. Uy, ¿yo me presto para esto o no? Porque siempre nos vamos a encontrar con eso. Me genera ingresos, voy a poder pagar el colegio de los niños, pero es que yo no creo porque es que voy a hacerle promoción a alguien para que coma carne y yo estoy en contra de eso. Entonces, empezar a evaluar también hasta dónde nosotros somos capaces de llegar o hasta dónde podemos vivir sin pensar en todo como negocio. Porque a la final lo que estamos invirtiendo es mucho. Alguna vez, de hecho, en la Cámara de Comercio, alguien en un taller de finanzas me decía, bonito tu emprendimiento. Yo tenía una idea de negocio en ese momento. Pero si no te va a generar ingresos o no lo suficientes para lo que tú estás haciendo en tu punto de equilibrio, pues vas a ganar más como empleada. Entonces, ¿para qué vas a montar un negocio? Entonces, es poner en balanza, uy, ¿qué me conviene y qué no? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Que ustedes también buscan en finanzas, ¿qué es un punto de equilibrio? Entonces, es aquello que sí o sí necesito esa cantidad exacta que necesito al mes para poder hacer lo mínimo. Entonces, una empresa, ¿cuál va a ser su punto de equilibrio? ¿Cuántas ventas mínimas necesitan para pagar la nómina del mes? Entonces, ¿cuál es mi punto de equilibrio? ¿Cuál es la cantidad económica que yo debo tener? ¿Cuántas presentaciones tengo que tener que me generen cuántos ingresos, cuánto en ingresos para yo poder decir, estoy bien, estoy relajado? Entonces, bueno, por aquí seguimos. Bueno, ya tenemos el modelo Canvas. Y tenemos entonces, pues, el modelo de negocio. Es importante tener ciertos elementos, pues, como la propuesta de valor, la segmentación, los recursos, las fuentes de ingresos, cuáles van a ser nuestros canales de distribución, nuestra venta, dónde vamos a promocionar, cuál es ese análisis competitivo, cuál es ese plan de marketing que sí o sí, si yo quiero hacer una alianza con alguna empresa, me van a pedir. Entonces, es tener presente esos elementos. Si realmente me voy a dedicar a la música y voy a vivir de eso, voy a tener que pensarme como empresa. Claro, voy a tener unos valores y unos principios que debo marcar desde que empiezo mi proyecto musical, bien sea como voy a vender karaokes, listo, ese es tu proyecto musical, piénsalo como negocio. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Cuáles van a ser tus recursos para eso? ¿Cuáles van a ser tus fuentes de ingreso? No, es que voy a vender cursos en internet y de ahí es que, bueno, pero que podamos tener un planteamiento. Si yo digo, quiero ir de la música, que lo tengo organizado, que yo sé para dónde voy,
realmente como con este tema. ¿Y qué ocurre si fallamos? Si definitivamente no, yo lo intenté por años y no me dio, pues podemos seguir intentando, porque finalmente somos emprendedores, somos músicos, somos creativos, finalmente todo se puede. Y eso sí ya es más como una filosofía de vida que yo tengo, y es que no hay nada imposible. Si X Pepito pudo, porque yo no voy a poder. Finalmente, lo que nos limita a nosotros en muchos casos es nuestra mentalidad. No, es que yo, no, mi música no va a pegar. No, es que no, con esa banda eso nunca va a funcionar. Entonces, ¿cuál es mi limitante? ¿Qué es lo que hace que yo he fallado he intentado hacer 3 bandas diferentes con diferentes músicos y siempre fallo? Evaluar qué es lo que estoy haciendo mal o por qué es que siempre termino como cayendo en el mismo error o quedándome sin ideas o qué es lo que está pasando por ahí. Y listo, pues aquí están mis datos. Toda esta información pues también queda publicado en YouTube. Yo les estaría enviando el link para que ustedes pues lo tengan presente, lo puedan, pues ahí está como la asistencia también. Se piden algunos datos, el código sí que sí pues va a ser necesario para poder pues, continuar viendo, si quieren volver a ver este taller. También si hay otras personas que ustedes saben que puedan estar interesadas, le pueden compartir la información del taller pues para que diligencien los datos y así tienen acceso al taller por lo menos por este mes. Entonces no sé si hasta aquí hayan preguntas y qué les pareció también el taller. Buenas tardes, Margarita. Hola, Carlos. Ah, hola, Julio, ¿cómo vas? Sí, Bien, es una que vi que pregunta. varios prendieron el micrófono. Dime. ¿Solo nos llega a los que estuvimos en la clase o le llega a todos los que están, por ejemplo, en el curso mío de Colombia Creativa? Todos reciben el correo con el link. Si quieren ver el taller, deben diligenciar una forma para poder acceder al link y visualizarlo. Igual ustedes por haber asistido sí van a recibir algo adicional, pues porque asistieron al taller, que eso es lo que hace como que se diferencie de los que los van a ver solamente a las personas que asisten al taller. Es decir, los compañeros míos que no estuvieron presentes y quieren ver lo que deben hacer. Deben revisar el correo que les envío, llenar la forma, que la forma les va a pedir datos básicos, número de teléfono, código, nombre y el semestre en el que están y ya. Que sí es importante que lo hagan, lo diligencien desde el correo de la universidad, pues porque les da más acceso y pues les queda pues no tienen la restricción pues. Bueno, vale, Margarita, muchísimas gracias, feliz tarde. Ok, a ti, gracias por asistir. ¿Alguien más? No, muchas gracias ahí como por la información. Chévere ahí tener eso en cuenta y pues como que uno se pone a replantear algunas cosillas que ya pues como en sus proyectos. Entonces, chévere tener eso ahí presente. Ok, me alegra mucho que sea útil para ti. No sé si alguien más quiera agregar algo. Gracias Margarita por todo, pues la verdad, bastante útil me parece en lo personal y pues ayuda a estructurar mejor las ideas. Ok, me alegra mucho pues que realmente este taller les sea útiles a ustedes, pues es el propósito también de la universidad, que esto pues beneficie a cada uno de los estudiantes y aun si no son estudiantes para el próximo taller que ya es enfocado a industria musical, si ustedes saben de alguien o quieren que sus bandas también asistan y puedan ver el taller, también lo pueden hacer, o sea, pueden acceder con total libertad. Sí hay algunas restricciones, pero posteriores para estudiantes de la universidad, pero en general pues pueden aquí asistir quienes quieran, ¿vale?